Bienvenidos a este estudio bíblico correspondiente al Domingo de Ramos, en el cual escucharemos el Evangelio según San Mateo en la narración de la pasión de Jesucristo. Hay muchos datos como para abordarlos todos. Solo iré sobre ciertos temas generales para ver el camino espiritual que tomó el evangelista Mateo. Recuerde que tenemos 4 fuentes. La última, el Evangelio de San Juan, que escucharemos el Viernes Santo. Pero para este Domingo de Ramos la liturgia sigue el ciclo litúrgico que le toca al evangelista Mateo. Cada uno luego tendrá que hacer el trabajo de interiorización para pensar lo que Jesús nos está pidiendo cada vez que le habla a los fariseos o a aquellos que se oponen a ellos. Hay que recordar que la pasión, según la cuenta el Evangelio de Mateo, tiene un actor principal que es la crueldad humana. Se agrupan macabramente para castigar y acabar con aquellos que parecen una amenaza para el sistema, en este caso Jesucristo. En lugar de escuchar sus palabras, compararlas a la palabra de Dios y ver cómo se está cumpliendo cada profecía y cómo en Jesucristo se nota el amor divino a nivel humano, cómo Jesucristo es capaz de tocar no solamente la carne, la piel de una persona, pero también su alma, su corazón, esas cargas psicológicas, emocionales y espirituales que carga. Y esa persona sentir que ha sido renovada por Dios, que puede gozar, que puede alegrarse de nuevo porque tiene una luz. Pues la crueldad humana confabulará contra Jesús los ataques más acérrimos, y ese es como el actor principal en cuanto al mundo que enfrenta a Jesús. Jesús, como actor principal divino, no se muestra respondiendo con la misma piedra, con las mismas palabras, sino que trata de hacerlos reaccionar y comprender lo que Dios está realizando a través de su Hijo, el Cristo. Es difícil que ellos puedan comprender porque están metidos a la letra literal de lo que han aprendido, no a la interpretación real, humana y divina de lo que Dios quería decir con esos escritos. La palabra de Cristo adquiere un sentido salvífico no solamente por el sufrimiento. No es la cuestión de sufrir por sufrir. Entonces ¿cuántas personas hay sufriendo en este momento en el mundo? Miles, millones, billones de personas. Pero no todas ellas cargan ese factor salvífico que carga Jesucristo. Muchos de ellos, por muy lindos, y duele pensar en muchos mártires de nuestra época moderna y pasada también, por supuesto, que por dar testimonio han sido llevados al patíbulo parecido a como Jesucristo, pero recuerde que Jesucristo es el Hijo de Dios y que todos nosotros somos descendientes y herederos de esa bendición que Jesucristo nos dejó a través de su testimonio de vida y de sacrificio personal. Jesucristo no se entrega como una persona que ama que lo golpeen, no es sufrir por sufrir. Es Jesucristo que, como consecuencia de su vida, consecuencia de su predicación, consecuencia de la aplicación de la palabra de Dios en el contexto en el que él vivía, en medio de personas que se conocían la ley y la palabra de Dios y los profetas, y que fueron incapaces en su miopía espiritual de ver que Dios estaba hablándoles bien claro, que Dios continuaba a mostrarles que los amaba y que les quería dar un camino de libertad más grande que la libertad sociopolítica. Usted y yo podemos decir, pues yo soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero la libertad del corazón se nota cuando tú casi que explotas por pequeños comentarios, porque alguien se opone a ti, porque alguien te corrige en algo tan sencillito. Y ves que tus carencias y falencias psicológicas, emocionales y de conciencia te hacen reaccionar a veces, digo yo, como un energúmeno frente a los hermanos.
y casi que te gustaría poder destruirlos para cancelar lo que se ha dicho sobre ti. Pero lo que te lo han dicho, te lo dicen porque te aman. Pero han tocado un punto álgido, un punto débil, un punto que es como una herida abierta. Y es ahí donde nosotros tenemos que reconocer que nos parecemos mucho a los fariseos, a los saduceos, en donde nuestro ego y nuestro orgullo realmente tiene mucho que ver con todo esto. Entonces no es sufrir por sufrir. No es aquellos que se sienten como víctimas, aunque no lo son, pero que en su mundo son victimizados. Pero en realidad a veces son ellos los que victimizan a otros. En el caso de Jesús, volviendo a la Escritura, se confabulan los líderes, pues la amenaza espiritual que sienten por parte de Jesús los pone nerviosos. Y el Evangelio de Mateo se presenta en varias ocasiones como el deseo de estos señores, cuando se sienten cuestionados y retados por Jesucristo en su manera de vivir, su manera de actuar, cómo ama al prójimo, cómo se ama a sí mismo, cómo se ama con Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y recuerde lo que había dicho también un maestro de la ley que le preguntó cuál es el mandamiento más importante y que Jesús respondió con eso: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, como un mandamiento. Y le dijo, y el segundo, pero lo está poniendo en el mismo nivel. Y ese maestro dijo, tienes razón, Señor. Es que amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todos los pensamientos, con todo lo que soy, es importante. Y amar al prójimo es más importante que ofrecer cualquier sacrificio. Jesucristo lo miró y dice el texto, estaba admirado, como complacido, feliz, porque un maestro de la ley tenía esa inclinación a la apertura de Dios y le dijo, no estás lejos del reino de los cielos. Así que muchos de ellos no piensan como este maestro de la ley y lo que deciden desde temprano en el Evangelio de Mateo, es decir, entre los primeros capítulos, ya van viendo que este hombre es un peligro para el establecimiento y que es mejor acabar con él. A este punto es necesario tomar una posición si escuchamos cada palabra del maestro y lo seguimos tomando nuestra cruz diaria para saber que entonces no solamente estamos admirando a una persona, podríamos decir, el personaje del año en Jesucristo en el año 30, sino que estamos escuchando sus palabras y tratando de ponerlas en práctica. No queremos conscientemente ignorar esas palabras, de nuevo diciendo yo ya fui a misa, yo ya fui a una adoración y eso es todo lo que me pide el Señor. No, hay mucho más. Esta sería una decisión seria, entonces, el punto que tomemos, porque ahí Jesús tendrá entonces algo o mucho que decirnos, que corregirnos e impulsarnos. Jesucristo es acorralado por estos sus enemigos, es apresado de una manera cobarde a través de uno de los discípulos que usted y yo conocemos muy bien, que lo hizo por dinero. Era el valor de una oveja. El valor, decimos, 30 monedas de plata, eso lo encontramos en el Antiguo Testamento, de hecho, pero nos dice que Zacarías 11, es en el Antiguo Testamento, es uno de los últimos libros de la Biblia. Zacarías 11, del versículo 4 al 7, esto me dijo el Señor mi Dios, cuida las ovejas destinadas al matadero. Los compradores las matan sin sentirse culpables. Los vendedores dicen, gracias al Señor, ya soy rico. Ni siquiera sus propios pastores tienen compasión de ellas. Pues del mismo modo tampoco yo volveré a tener compasión de la gente que vive en este país. Lo que hace el profeta Zacarías es que va entonces y vende una oveja, le dan 30 monedas de plata y él la echa en la ofrenda del templo, rechazando ese pago. Es el Antiguo Testamento, el profeta Zacarías.
Y nos está casi poniendo un paralelo en el Evangelio de San Mateo, todos los evangelios lo hacen, en donde Jesús, como una oveja llevada al matadero por pastores que no tienen compasión de ellas, por aquellos que matan sin sentirse culpables, por aquellos que dicen ya somos ricos, entonces ellos ahora lo hacen también con Jesús. Y esa es la corrupción que trae el dinero y el poder. Nosotros, por supuesto, vamos a tratar de caminar no con esos falsos pastores, pero con el pastor de alma completo. El cronograma de actividades que vemos en el Evangelio de San Mateo comienza en el capítulo 26, la conspiración para la muerte de Jesús, escenas de la cena pascual. Jesús en la conspiración ya sabe que uno de ellos lo va a traicionar. Durante la Pascua, 2 veces le hace saber a Judas que él es el traidor, pero no lo echa de la cena. Jesucristo le permite quedarse allí. Esto es algo importantísimo para nosotros porque cuando nos sentimos traicionados no queremos verle la cara a esa persona. Eso quiere decir que no tenemos los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Es Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante. Del 5 en adelante podría ser. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Esa es la semilla central de todo lo que escuchamos. Pero Jesús todavía tiene esperanzas en Judas, todavía lo acepta, todavía lo deja. Y parte el pan y le dice, me estoy entregando, este es mi cuerpo, cómanselo, mi cuerpo no es para admirarlo, no es para tenerlo en un lugar, no es para decir que Él sane gente. Cómanselo, muérdanlo, háganlo uno con ustedes, lo mismo mi sangre, la sangre que purificaba en la fiesta esa grande de la purificación de los judíos, esa sangre que se esparcía del sacrificio de la oveja elegida. Pues aquí está Jesús y está diciendo, esta sangre ya no se la echen por encima, tómensela, háganla una con ustedes y sepan que este soy yo que está trabajando dentro de ustedes de una manera diferente. Pues después de esa Pascua, Jesús se va al Getsemaní, pero el traidor se va para otro lado. Y de una vez ya él hizo negocio al principio por el capítulo 26, versículo de 1 al 16. Ya él entregó a Jesús, ya recibió las 30 monedas de las que hablaba yo hace poquito del profeta Zacarías. Y se acerca a un lugar donde él sabe que está su maestro. Y allí lo entrega. No hay nadie más que los discípulos que tratarán de defender a Jesús con espada. ¿Cuándo Jesús usó una espada? Nunca. Entonces es como si no hubieran aprendido nada, como que les falta muchísimo todavía. Pero el Señor tiene paciencia tanto con aquellos que traen la espada como con aquellos que vienen a aprenderlo. Aquí no se dice que se sana la oreja de aquel que le cortan el oído, la oreja. Pero no es raro que Jesús tenga misericordia aún de aquellos que lo atacan. Jesucristo quiere la salvación de todo el mundo, no solamente la de sus amigos, de sus compinches. Jesucristo tiene un amor de su Padre, el amor de Dios que es verdadero. Lo llevan ante el Sanedrín para que lo juzguen. En un patio adyacente está Pedro. Pedro que lo va a negar frente a una sirvienta en ese patio, mientras Jesús no tiene miedo de proclamar quién es Él. Y ellos, por supuesto, a la primera confesión de Jesús, ellos ya se rasgan las vestiduras y están listos entonces para acabarlo. El capítulo 27 comienza con un acento grandísimo, las lágrimas de Pedro, pero la falta de humanidad y de hermandad. Judas, esos 3 años se borraron rápidamente. 30 monedas eran un borrador grande y rápido de todo el afecto que el maestro tuvo por él. Usted no le encarga el dinero a un ladrón, dice que Judas robaba, pero
Jesús le presta y le pone algo en las manos a Judas con el amor y la confianza que le tiene, sabiendo que puede avanzar y que no tiene que dejarse comer porque el diablo anda como león rugiente. Pero Judas se deshizo de Jesús, lo entregó. Llevan a Jesús ante Pilato y eso es algo increíble, pues que como los judíos no tienen derecho de matar a nadie, Julio César, el emperador, declaró por ley que ninguno de ellos podía entonces decidir entre la vida o la muerte de ningún ser humano en Israel. Los habitantes de territorios conquistados también gozaban de esa prebenda. No solamente los ciudadanos romanos, pero también cualquier persona de un territorio conquistado. La ley dice, usted no lo va a matar por sus propias leyes. Vive bajo el imperio romano, tenemos que ser nosotros los que los juzguemos. Por eso lo mandan donde Pilato, pero van a jugarle el chantaje a Pilato y Pilato poco a poco irá cediendo y permitirá entonces la crucifixión. No que lo agarren a piedra para matarlo, no, porque eso no es suficiente. Quieren crucificarlo para humillarlo de una manera que la gente diga, es imposible a pesar de los milagros que hizo y las predicaciones que compartió, es imposible que ese sea el Hijo de Dios. La escena de la cruz y la muerte, con signos del cielo, se oscurece, es que hay temblor, es que hasta resucita a las personas, dice el texto, cuando Jesús murió. Se rompe toda la creación, total, y la nube oscura es como si Dios estuviera de luto sobre la tierra. Pero Dios permite que su Hijo cumpla su misión, que ese amor eterno que no insultó, que no devolvió mal por mal, que lo único que hizo es tener los brazos abiertos crucificados en una cruz, abrazando y no negando el abrazo de salvación a nadie. La cruz se vuelve como una antena de luz y de fuego del cielo, que cuando muere Jesús tiembla, hay de toda la clase de signos, y es como un pararrayos que es capaz de abrir la conexión entre el cielo y la tierra. Ya todo es diferente porque Cristo ha abierto un camino que no estaba abierto antes. La misericordia de Dios es eterna y nos ha abierto un camino de vida. Son personas del consejo de los judíos que tendrán que enterrar a Jesús. Pero salen los discípulos escondidos de los que no sabíamos antes. José de Arimatea sale a enterrar al Señor. Discípulo escondido del Señor, que ahora no tiene miedo de declarar su fe en Él. Los líderes, cuando escuchan que ya no está en la tumba, Mateo pone soldados y pone también terror entre ellos el día de la resurrección. Nos dice que ellos entonces se confabulan entre ellos para decir que se robaron el cuerpo y que esos cristianos entonces no tienen nada más que decir. Mateo tiene una visión de Dios que es capaz de descifrar entre todos hechos en la pasión y la muerte de Jesucristo una vía de salida, una vía de redención. Y es ese corazón de Cristo, del que emana sangre y agua, decimos nosotros en el Evangelio de San Juan. Mateo por eso no solamente está contando los hechos, está contando teología, ciencia de Dios, pues se ha dado cuenta que la palabra de Dios es eterna y su misericordia se ha cumplido completamente en la vida, en el ministerio, en el amor que Jesús tuvo durante ese trabajo que hizo en nombre de Dios, pero más todavía a través de su pasión, muerte y resurrección. Mateo no crea conceptos, sino un comentario sobre lo que está pasando. Y es un comentario muy sabio, muy sabio. Esto golpeó a ese tipo que escribió ese evangelio, porque los comentarios como él lo está contando realmente son profundos. Y pone como fin que Dios tiene una manera de manifestarse.
y se manifiesta con misericordia sobre todos los seres humanos, sobre todos aquellos que condenaron a Jesús, sobre todos aquellos que callaron en ese momento, sobre todos aquellos que admiraban a Jesús, pero que cuando toda la multitud llora y grita, crucifíquenlo, también ellos comienzan a gritar lo mismo. Como cuando nuestros amigos, nosotros podemos pensar distinto de ellos, pero nos dejamos llevar por el calor del momento y también decimos lo mismo que ellos. Dios entra en escena. Dios entra en escena después de la muerte de Jesucristo y levanta a su Hijo, lo resucita, porque la muerte no tiene poder. Y la misericordia, el amor eterno de Jesucristo por la creación rompe toda negatividad, rompe todo el odio y toda la maldad del pecado y del diablo. Y entonces, desde el principio hasta el fin, todo el mal que nos podemos imaginar queda roto. Y es Dios el que entra a actuar. Decía que la cruz es como la antena que permite al cielo y la tierra conectarse y el Señor sopla sobre ellos. Y diciendo esto, Jesús expiró, dirán los últimos versículos de la vida de Jesús. Es en esa cruz donde el aliento de Dios, creador de nuevo, una nueva creación, y eso es lo que estaba pasando en la cruz. Esas nubes, esa oscuridad, ese temblor, todo lo que estaba pasando. Era otra vez el libro del Génesis, pero ahora con la mano misericordiosa de Dios a través de su Hijo Jesucristo, mostrándonos que esta nueva creación es divina. Dios tiene algo que decir en medio de nosotros, pero no para manipularnos, sino para decir, hay vida, hay sonrisa, hay alegría y alegría eterna. Mi Hijo les dejó ver una ventana del cielo como predicaba con lo que hacía. Y por mantener las cosas tal como estaban antes, lo fueron silenciando. Pero Dios tiene la última palabra y en la resurrección esa palabra es los amo. Los amo, los amo, los amo. Déjate amar, déjate sanar, déjate mostrar una óptica nueva, una óptica de sanación, una óptica tan poderosa que el mal no puede contigo, que la envidia, que la inseguridad, que todo aquello que nos duele en el corazón, pero que no sabemos si es verdad o mentira, si es que yo me lo estoy imaginando, esos monstruos que me quitan el sueño. Si tú y yo le permitimos a ese soplo de Jesucristo en la cruz que vuelva a darnos vida, somos como el nuevo Adán entonces, nueva Eva, digamos, dejándonos soplar en la nariz por el Señor, dándonos vida y vida eterna. Toda la confabulación para deshacerse del Hijo de Dios, para poder decir, Él es el que vive y reina. Nosotros contemplamos la cruz como aquellos que cuando murió Jesús contemplaban y decían, en verdad, este es el Hijo de Dios. Por lo tanto, leámonos este evangelio de corrido, pero recuerda, es un comentario de Mateo. Así que déjate predicar por Mateo. Recuerda cómo esta pasión está gobernada por la pobreza espiritual de líderes que simplemente quieren y están actuando casi que inspirados por el mal, por la maldad, por el egoísmo, por la envidia. Pero cómo todo va transformándose en el momento de la cruz, donde la misericordia triunfa. No hay insulto proferido por Jesús, sino perdón. Y Dios entra entonces como el actor nuevo de todo esto, para levantar a su Hijo. Por eso Dios le dio el nombre sobre todo nombre, y al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclama que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios los bendiga.